No puedo estar mejor acompañada yo hoy. Don Mario Giacomelli, que ya es de la casa. Gracias, Mario. Gracias. Me encanta tenerte aquí. Gracias por considerarme de la casa de No, Opa. no, absolutamente. Encantado. Ya, el que viene por segunda vez ya fue, es. Bueno, este fin de semana tan atareado de más, digo yo, tengo que ir a ver la película para poder hablar con propiedad y te agradezco mucho porque qué bien que Valió hice. la pena, ¿verdad? Uf, Sí. que valió la pena un montón. Son de esas películas que uno siente como que son de las de antes. Ajá. Películas de corte histórico, épicas. Sí. Como que ya no se hacen de ese tipo de películas. Sí, sí. Considerando la moda de los superhéroes, y verdad, se ha como infantilizado un poco también ese cine de antes, biográfico, histórico, de ambiciones artísticas. Yo también siento eso. Y una Entonces, vez que uno tiene hijos, entonces lo que va es al cine a llevar a los chicos y nos perdemos oportunidades maravillosas como esta. Yo me quedé tan a gusto con esta película y es una invitación para que vayan, pero lo más importante que vamos a hacer hoy claramente es que este experto nos vaya contando sin hacer spoiler, y para los que yo odio que la gente hable en inglés, y spoiler es adelantarse a contar un poco la peli, no lo vamos a hacer. Entonces no vamos a hacer eso para que usted esté, pero si yo le adelanto que el chavalo es un guapo, qué buen actor. Sí, yo creo que es de las mayores virtudes que tiene esta nueva versión de Napoleón, es la actuación de Joaquín Phoenix, que es un señor actor, ganador del Oscar por Joker, y ahora interpretando a un papel que es histórico, que es uno de las figuras más conocidas, creo, de todos los tiempos. Cuando uno piensa en un líder militar, es Napoleón, ¿verdad? Lo primero que uno piensa. Y es curioso que también es la figura histórica que ha sido representada en cine el mayor número de veces, más de 210 veces. Por Dios, incluso entonces creo esto que es enorme. el que le sigue es Jesucristo, que tiene casi 200 películas, pero lo supera de poco Napoleón, y es, digamos, la idea es como de retomar esta figura importante desde una perspectiva moderna. La ambición del director Ridley Scott es la de llevarnos a esos años de principio del siglo XIX, relatar el ascenso de este hombre que, como dice la publicidad, salió de la nada y conquistó el mundo, ¿verdad? En ese sentido la publicidad no engaña, porque eso fue realmente lo que hizo Napoleón Bonaparte para su país, para Francia. Creó el mayor imperio de ese tiempo, pero también uno de los mayores imperios que se vieron en la historia de la humanidad. Está el Imperio Romano, ¿verdad? Está el imperio creado por Alejandro Magno, y está el de Napoleón. El de Napoleón. Entonces, yo tenía un poco de miedo, Mario, de que fuera muy violenta, y vieran que no, hay un balance muy lindo, porque también tenemos que pasar porque era un genio de la guerra. Entonces esa parte también tenía que estar en la película. Sí, de hecho, de las muchas versiones anteriores que se han hecho de la historia de Napoleón, como que se han enfocado varios puntos fundamentales, ¿verdad? Uno es el hecho de que era un genio del arte militar, un gran estratega. De hecho, su primer triunfo en la batalla de Austerlitz es recordado, todavía es estudiado, porque era un enfrentamiento en contra de fuerzas muy superiores numéricamente, y él ganó a pura estrategia, como, ¿verdad?, gran jugador de ajedrez que mueve las piezas sobre el tablero. En ese caso no eran piezas, sino eran miles de tropas. Y también creo que también la película trata un poco de hablar de eso, ¿verdad? De hacernos recordar que esos triunfos militares tuvieron siempre un precio muy alto, que fueron cosas muy discutibles. Sí, que y lo se relata discuten. muy bien el director cuando pone cuántas personas murieron en cada una de las batallas. ¿Qué querés que hablemos de referencia para que me lo vayan buscando? Bueno, digamos que la historia de Napoleón en el cine es muy antigua, es tan antigua como el cine. En la época del cine mudo se hicieron las primeras versiones, y hay una de 1927 que yo la recomiendo además como por cultura general, porque es una de las grandes obras maestras de esa época del cine.
cine silente. 1927, una mega producción que además, desde el punto de vista técnico, fue muy innovadora, muy a la vanguardia. ¿Cuál sería para buscarla? Que se llama Napoleón, simplemente, Napoleón solo. pero de 1927. 1927. Entonces, muda, por supuesto. Es película con muda. digamos, muda o silente se le dice. Esas películas donde, como no había sonido todavía, los actores se expresaban por medio de intertítulos, lo que le digo, no subtítulos, sino como unos rótulos que aparecen en pantalla con los diálogos de los actores, y después obviamente está la versión, bueno, lo que decía, ¿verdad? Que de Napoleón se habla mucho de su faceta como genio militar, como gran estratega, y también como galán, por el hecho de que ha tenido muchas amantes, y de hecho hay algunas películas, una con Greta Garbo, que se llama Conquista en original, y en español le pusieron María Valesca, porque es la historia de Napoleón desde el punto de vista de una de sus amantes. Hay otra que se llama Desiree, que es famosa por ser interpretada por el gran Marlon Brando. Wow, esa de en Marlon la época Brando. en la que estaba en su mejor época, ¿verdad? Guapísimo, decían que sucedía un fenómeno muy extraño en esa época cuando aparecía Marlon Brando en pantalla, como que las mujeres se derretían. Sí, decían. Algunos Algunos hombres incluso dicen. Sí, todos caían muertos. Realmente era no solamente la buena apariencia física, sino el carisma, ¿verdad? Entonces, Desiree, la amante de Napoleón, es una película que enfoca esa parte. Casi no se habla de la faceta de Napoleón militar, sino como Casanova. Exacto, conquistador, pero de corazones. Me encanta en la peli, Mario, vea, les voy a enseñar aquí una foto real, una pintura real de Napoleón. Y entonces uno dice, ay, sí, ¿cómo se enamoraban, digamos? Yo creo que es cuando el poder, ¿verdad?, rodea a un hombre que lo llena de fantasía porque vea que está bien feo. Sí, perdón, Brando, se me salió. Marlon Brando era más guapo claro que sí, y me encanta. Que el verdadero Napoleón. Pero ve, por ejemplo, esta pintura que es una pintura clásica de Louis David, son como los antecedentes cinematográficos, ¿verdad? Porque los que hicieron películas sobre Napoleón, cómo podían escoger actores que se le parecieran, tenían esas pinturas que para en algunos inspirarse. casos parecen fotos. Y hay algo en el guión que me encanta, y es reflejar cómo era ese Napoleón, cómo pensamos que puede ser ese Napoleón, lleno de sentimientos, de temores, de angustias, de que era mal amante. Se me salió, perdón. Hay muchas leyendas sobre Napoleón, incluso, bueno, el hecho de que siendo hombre de baja estatura, ¿verdad? Se dice, es como un estereotipo, decir que Napoleón, sus delirios de grandeza eran como para compensar ese sentimiento que él tenía como de inferioridad, de sentirse. Creo que son exageraciones, ¿verdad? Pero posiblemente algo de cierto hay también en esos. Hay mucho, yo no sé si lo viste, me imagino que vos sos un experto, todos los trucos de cámara que hay para que él se vea mucho más pequeño. ¡Qué artistas! Sí, claro. ¿Qué artistas? Sí, porque caso, obviamente... sí, bueno, Joaquín Phoenix, incluso el que interpreta esta nueva versión, no es tan alto, y tiene una estatura parecida a la del verdadero Napoleón, pero siempre juegan para que haya el efecto deseado de parte del director, ¿verdad? Con respecto a los otros actores. Que se vean más chicos. Sí, porque incluso el duque de Wellington, que fue el gran rival de Napoleón, que le ganó en la batalla decisiva de Waterloo, era mucho más alto. Y él como que decían que él lo envidiaba un poco por eso. Pero la película es interesante porque se toman muchas libertades, eso sí, ha sido muy criticada. ¿En qué parte? La nueva versión, porque yo creo que el director Ridley Scott, que es el mismo de Gladiador, ¿verdad? Es un gran maestro de la puesta en escena.
En este caso se preocupó más para hacer una película que fuera comercialmente atractiva, que no fuera precisa históricamente. Entonces se toman algunas libertades, como por ejemplo una escena donde se ve en Egipto los cañones disparándole a las pirámides. A las pirámides. ¿Cómo? No, yo te iba a preguntar eso, Además, eso no pasó. No, eso nunca pasó. Además que Napoleón tenía un gran respeto para lo que es el arte, que tal vez se saqueaba todo lo que podía y se lo llevaba para está en París. Francia, obvio. De acuerdo, pero que tuviera esa intención de destruir las pirámides, jamás, ¿verdad? Hay un momento donde él se sube en una cuestión para ver una momia. No entendí esa parte. Yo, Ridley, por favor, no entendí, ¿me puede explicar? No sé, me parece una mofa tonta, pero también todo eso llena de claros y oscuros la peli. Sí, claro que sí. Y yo creo que bueno, de los aspectos más interesantes de esta película, que hay muchos, está incluso la actuación del mismo Joaquín Phoenix. Porque muchas veces yo siento como que el guión, puede uno decir que se queda corto, que es a veces esquemáticos, que salta de un evento histórico a otro, lo cual es comprensible también, ¿verdad? Porque la vida de Napoleón está tan llena de eventos que resumirla más bien en una película de 2 horas y media es casi imposible. Pero ahí es donde entra el actor. Y le vemos una complejidad, buenísimo, ¿verdad? Le vemos, son de esos actores que con un gesto, con una mirada, con una inflexión de la voz, logra comunicar al espectador mucho más de lo que dicen los diálogos. Entonces, de verdad que creo que es una película que vale la pena ver, sobre todo en pantalla grande. Yo sé que también eso tal vez es un estereotipo, ¿verdad? Todas las películas habría que verlas en pantalla grande posiblemente, pero esta en especial, o bueno, algunas de las mejores películas que hemos visto este año, Oppenheimer, Los asesinos de la luna, son películas que realmente uno no puede apreciar realmente si uno la ve en la casa. En los detalles, la puesta en escena, los vestuarios, la riqueza visual es lo que uno disfruta mucho. Lo que uno disfruta más. Me contabas y que me parece súper interesante comentarle a nuestros televidentes que esto, todos quedamos cuando salimos del cine y las personas con las que les he preguntado quedaron con ganas de más. Me hubiera quedado no sé, 4 horas y que me dieran una segunda parte porque es apasionante. O sea, solo cuando alguien entiende esta peli y termina de ver toda esta historia y ve que este hombre fue inmenso, bueno o malo para la humanidad, no nos toca a nosotros, pero yo quisiera que fuera más larga. Sí, de hecho, yo creo que vamos a ver una versión más larga en el próximo año, algo que ya se filmó. Esta película es coproducida por Amazon Prime, o sea, por una plataforma digital, y se estuvo ya pensando en una versión de 4 o 5 horas, que a mí también me parece que es una duración lógica, ¿verdad? Es como de miniserie, porque es demasiado intensa la vida de Napoleón para resumirla. Entonces, vamos a esperar también esa versión extendida, pero ya con solo esta que vemos en pantalla creo que hay incluso mucho para que aprender, mucho para Mario, discutir. tenemos una invitación que hacerles para mañana. ¿Hay una clase virtual o un conversatorio virtual? Claro que sí, muchas gracias. Lo menciono con mucho gusto porque esto es algo que, de hecho, que me surgió viendo la película. Digo, esta es como para dedicarle un taller Qué lindo. De esos que yo siempre imparto desde la casa. Y en este caso va a ser una charla virtual que es mañana, precisamente, mañana miércoles a las 6:30 por medio de Zoom. Son charlas que yo acostumbro impartir ilustrando mis exposiciones con tomas de las películas, y en este caso se presta precisamente para hablar de los antecedentes de las otras películas sobre Napoleón. Entren ahí. Y entrar un poco a lo que es análisis de forma y contenido. Muchas gracias, Mario, te agradezco mil.